Hola, ¿cómo están? Somos Oscar y Lisa Aguilera aquí de nuevo en nuestro programa. Qué bueno que nos acompañas todos los domingos. Te damos la bienvenida. Y bueno, hemos estado tratando un tema pues muy relevante, ¿verdad, mi amor? Muy importante en cuanto a las filosofías, las ideologías que han estado influenciando a nuestros hijos, influenciando a nuestros jóvenes, influenciando a la familia, a la sociedad. Son cosas que ahí están, que a veces pensamos que no están, pero ahí están y sin querer se han estado infiltrando nuestra manera de cómo vivimos, ¿verdad, mi amor? Así es, amor. La verdad se meten poco a poco a través de ideas, de conceptos que uno cree que no están ahí, pero van poco a poco cambiando nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de pensar. Ujú. Así es. Y bueno, la semana pasada hablamos acerca del ateísmo. ¿Qué es el ateísmo, verdad? No estamos atacando absolutamente nada, simplemente estamos aclarando, ¿verdad, mi amor? Esas dudas. Muchas personas tienen dudas y son genuinas y yo creo que merecen el que uno le responda qué es lo que dice la palabra, qué es lo que queremos nosotros los que Pero queremos. por eso queremos hablar contigo. Una de las preguntas que más nos podemos hacer y de las preguntas que más han sido tratadas de responder a través de esta tormenta cultural es ¿de dónde venimos? ¿De dónde venimos? Y la Biblia obviamente nos da respuestas, pero esa respuesta la recibimos a través de la fe. Sin embargo, también hay una evidencia, hay un registro, hay una evidencia científica que puede ayudarte a contestar estas preguntas para que tú des razón de por qué crees lo que crees. Que tú puedas comentarlo, platicarlo con tus hijos, con tu esposo, tu esposa, tus compañeros de trabajo, no sé. Y no parezcas como ignorante o como tonto o como que no te interesan estas cosas que son relevantes. Tú tienes que poder dar respuesta a estas preguntas. Así es. Y una de las teorías, obviamente, cuando estás hablando de dónde venimos, obviamente esta corriente de la que queremos hablar hoy es la teoría de la evolución. Ahora hay dos variantes, al menos, y la primera sería la microevolución, en donde explicas cómo los animales y las personas se adaptan al medio ambiente. Esto es un hecho científico y comprobado de que los cuerpos o los animales, los seres vivos, se pueden adaptar. Puede cambiarles el pico a las aves para poder alimentarse en cierta variedad de alimentos o engrosarles la piel y ese tipo de cosas. Esto sí está comprobado. Lo que no está comprobado científicamente es que una especie se traslade y cambie en otra especie completamente diferente, que hay estos brincos. Y ese es el reto que tiene la teoría de la evolución. Esto no es un hecho científico comprobado y esto es nosotros como creyentes, pues no estamos de acuerdo con esta teoría, porque es una teoría no demostrada, y sin embargo las universidades, las escuelas públicas, los libros de texto, te lo hacen ver como un hecho comprobado y científico. Entonces hay que tener la capacidad de platicarlo, de explicarlo, de comentarlo, para poder pues, decidir qué es lo que creo y por qué lo creo. Así es. Y bueno, esta teoría de la evolución, ¿cómo surgió, mi amor? ¿De dónde viene? Bueno, gracias por la pregunta, muy buena pregunta. Mira, esta teoría permanece desde 1860, hace 158 años. Un señor que se llamó Charles Darwin, que todo mundo seguramente en la primaria lo escuchó, y es famoso por su libro. Este libro se llama El origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. Entonces este hombre supone que unas razas le ganan a otras o sobreviven a otras porque se pueden adaptar mejor a su medio en el proceso del tiempo. Pero no tan solo eso, sino que dentro de su teoría pueden transformarse en especies diferentes. Por decir, de un ave se puede transformar a un reptil, de ahí se puede transformar a un chango o a un escarabajo, en fin, hay múltiples formas de vida y está suponiendo que con el objeto de adaptarse va a brincar en estas diferentes especies, ¿no? Y ese es el reto, a creer eso, ¿no? Y a comprobarlo, porque para eso está la ciencia, para demostrar lo que se está proponiendo. ¿No consideras tú, mi amor, que se necesita más fe en creer en una teoría de ese tipo, como decir, cómo es posible que que un microorganismo que luego se hizo pez, y luego el pez salió del agua, y ese pez cómo respiró para empezar, ¿no? Y luego cómo se hizo ave, y luego de ahí se hizo otro animal y así, y luego cómo es que los peces que hay ahorita, cómo no han evolucionado, ¿no? Sí. Sí, lo interesante está en que voy a hablar de la palabra de Dios, que es el área donde tenemos conocimiento más, es, pues,
obviamente la Biblia te da un panorama completo, una visión completa, desde el origen de la vida, de un creador de todo, desde el principio, dice el libro de Génesis, Dios creó los cielos y la tierra, y después creó a los seres vivos. Entonces hay una visión completa. La teoría de la evolución nada más te trata de definir cómo fueron cambiando hasta llegar hacia nosotros. Pero es una teoría, pero no te explica el principio, no te da una visión del origen, eso no lo platica, ¿no? Entonces, pues sí, se requiere mucha fe para creer que venimos de la nada, como suponen otras teorías como el Big Bang, etc. Y científicos dicen que de la nada surge algo, o que somos nada, también te dicen, ¿no? Pero el punto está en que para eso está la ciencia. La ciencia va a ayudarnos a entender de dónde venimos, a dónde vamos, ¿verdad? Va a haber muchas teorías, pero no cabe duda que la ciencia es quien le corresponde explicarnos, demostrarnos si son verdaderas o no estas teorías. Me llama mucho la atención, y yo no sabía esto hasta ahora que estamos estudiando más, que estaba leyendo acerca de cómo han falsificado fósiles, ¿no, mi amor? Para poder dar una explicación a algo que, no sé, a mí se me hace cómo es posible que poder querer explicar algo tengamos que inventar, porque yo me acuerdo de niña en la escuela, nos hacían leer los fósiles, o inclusive nos llevaron a un museo y veíamos ahí que, ¿cómo se llaman esos fósiles? El hombre de Pekín, el hombre de Java, ¿no? Que dicen del eslabón perdido. ¿Qué nos dices al respecto? Sí, bueno, yo creo que todos tenemos que ser éticos, tanto el creyente, el cristiano, porque hay muchas cosas que no sabemos, y decir, bueno, no lo entiendo, no le explica la palabra de Dios, pero voy a ver qué recursos tengo en la ciencia. Y curiosamente, desde 1999 desde el año 1900 hasta el año 2000, la mayor parte de los premios Nobel de ciencia, física, química, etcétera, todos ellos han recibido premios Nobel gente que cree en Dios, gente ya sea cristiana o judía. Pero estos adelantos han venido de gente de fe, de gente que cree en un Dios y que su manera de pensar no está contraria a la ciencia. Entonces, nuestra fe no se opone a la ciencia, sino que nos ayuda a investigar, a indagar esta creación que la palabra de Dios nos dice que Él la creó y nos da tips. Vamos a hablar más adelante de algunas cosas científicas que habla la palabra de Dios. Pero, como decíamos, no se vale ser no éticos, como estar tratando de inventar evidencia. El cristiano no puede inventarse algo, tiene que demostrarlo, pero también el científico. Y ha habido como el Archaeoraptor, un dinosaurio que supuestamente le salían plumas, que no existió, era una evidencia falsificada, y otros supuestamente eslabones perdidos, el hombre de Pekín, el hombre de Java, otros cráneos que no correspondían al ser humano, eran falsificados, y ahí es donde no podemos caer en eso, sino ir con un espíritu de honestidad. Y enseñarlos en los libros de textos como un hecho, bueno, ¿no? esa es otra, que los libros de texto no te plasman los hoyos que hay en la teoría de la evolución, te dan algo por sentado, pero bueno, vamos a hablar un poquito más adelante de estos detalles, pero no te vayas, aquí al regresar, ven con nosotros. Regresamos. Mi amor, ¿qué dice la Biblia acerca de la evolución? ¿Qué fue el primero, el huevo o la gallina? Ahí está el detalle para contestar eso, ¿verdad? Bueno, es que la Biblia es muy clara. La cuestión no es contestar, sino demostrar. Cuando alguien te viene y te pregunta, ¿crees en la evolución o crees en la creación? ¿Por qué? Entonces, por eso ahorita lo que vamos a hacer nosotros es tratar de encontrar evidencia científica en la palabra de Dios, en el cual podemos conectar. ¿Dónde dice algo que yo observo en la ciencia, ¿no? Para poder decir, bueno, verdaderamente la Biblia tiene un respaldo científico. Y de la misma manera, ¿tiene un respaldo de científico la evolución? ¿O qué áreas de la ciencia contradicen a la evolución? Porque tenemos que ser honestos en ambos casos, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a empezar a platicar un poquito de esto. Va a parecer clase de biología o de ciencias, pero tenos paciencia. Esto es muy interesante y vas a sorprenderte. Si tienes tu Biblia a la mano, checa estas citas que te vamos a dar. Bueno, para empezar, ¿qué te parece si hablamos de la física? Las leyes de la física tienen algunos obstáculos para poder demostrar la teoría de la evolución. Una de estas es las leyes de la termodinámica. Una de las leyes, son 3 leyes de la termodinámica, dicen que las cosas tienden a su nivel más bajo de energía. Es decir, si tú tienes un cuarto desordenado, va a tender a quedar desordenado, a menos que alguien
aplica energía para ordenarlo, Así es. entonces todo tiende a descomponerse, tiende a echarse a perder. Si tú te fijas, pues las cosas se oxidan, la gente envejece y se muere, los planetas están en una expansión, las estrellas, por ejemplo, se van apagando con el paso del tiempo. Nuestra Vía Láctea se está expandiendo, se está desconectando de esa fuerza que la mantiene unida, y la Tierra en su rotación se está desacelerando. Por ejemplo, ¿tú sabías que en los últimos 2750 años la Tierra se ha frenado alrededor de 6 horas? Esto de acuerdo a un escrito científico de la Real Sociedad en Inglaterra. Entonces, aquí hay hechos que nos demuestran que en realidad se está decayendo el universo, no está avanzando, porque la teoría de la evolución dice que de lo simple viene lo complejo, es decir, que estamos avanzando y estamos progresando y nos De estamos... lo menos a lo más. De menos a más y más complejo, Y la más ciencia difícil. dice que es al revés. Y la ciencia dice que, al contrario, que la energía se está... estamos yendo a lo más simple de lo complejo. O sea, ¿no? que el mundo en el que estamos se está deteriorando, se está desgastando. Así es, se está desgastando. Y bueno, y la Biblia nos habla de esto. ¿Te imaginas que la Biblia te pueda dar estos principios de leyes que rigen el universo? Y una de estas citas es Hebreos 1, del 10 al 13. ¿Lo quieres leer, amor? Sí, mi amor. Dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Qué interesante. Entonces aquí la Biblia dice que toda la creación se va a acabar, se está envejeciendo y tiende a desaparecer, que corrobora lo que la ciencia ya descubrió, las leyes de la termodinámica. Qué interesante entonces ver que la Biblia tiene secretos científicos escondidos, guardados ahí, pero que son corroborados poco a poco. Obviamente no dice ley de la termodinámica, porque ese es el nombre que el hombre le puso. Exacto. Sin embargo, el principio es preciso, es exacto, y viene en la palabra de Dios. Entonces, si te dicen, no, pues la Biblia no se demuestra científicamente, pues aquí hay un hecho que sí corrobora, que está comprobado científicamente ya. Así es. Y es muy interesante, pero hablando un poquito de esta ley de la termodinámica, en cuanto a la evolución y en cuanto al creer que surgimos de la nada, que esto no es la evolución propiamente, pero es parte de lo que la ciencia cree actualmente. El creer esto, que venimos de la nada, y que estamos evolucionando hasta llegar a ser los seres avanzados que somos ahora, es como creer que si explotara una imprenta, de ahí surgiera un diccionario. O sea, del desorden surgiera algo muy ordenado y muy organizado. Y entonces esta es la ciencia que se está creyendo, estas son las teorías que se están creyendo. Sin embargo, no nos la platican así, no lo vemos a tal profundidad. Por eso es tan importante que tú y yo, como gente de fe, estudiemos, nos preparemos y demos respuesta. Y cuando alguien nos dice, oye, podemos platicar con la persona y decir, mira, por estas razones yo no creo estas teorías, porque son teorías. Sin embargo, yo creo la ciencia de la cual habla la palabra de Dios, la Biblia, que está corroborada, está confirmada, ¿verdad? Científicamente. Y es que me da mucha risa porque a veces piensan que las personas que creemos en Dios, que creemos en la palabra, creen que estamos en contra o que no creemos en la ciencia. Me acuerdo de la película de Nacho Libre, sí, que le dice Nacho al otro flaquito, amigo, sí. Le dice, ¿tú crees en Dios? Dice, no, yo creo en la ciencia, ¿no? Y esa es la idea que piensan, que tenemos una fe ciega. Así es. Y que la palabra de Dios es completamente algo místico, algo completamente desconectado, ¿no?, del mundo en el que vivimos. Como si fuera superstición. Ajá. Pero creo que tenemos ambas cosas. Tenemos la palabra de Dios. Entonces, al tener la palabra de Dios, que es una evidencia o un registro histórico, no es ciega tu fe, porque ya tienes una palabra, un registro histórico que habla de cosas que están siendo comprobadas hasta la fecha. Están apareciendo en los descubrimientos arqueológicos, confirmando que los lugares, las circunstancias son verdaderas de la palabra de Dios. Pero por otro lado tenemos la evidencia científica, este registro en donde estamos encontrando comprobación de lo que la palabra de Dios dice. Entonces, vamos a hablar de otra disciplina, Sí. que también científicamente está demostrada en la palabra de Dios, y esta es la genética. Entonces, hablando de genética, ¿qué es la genética? Bueno, estamos hablando del DNA.
esa información que hay en tu cuerpo que va a hablar de cómo son tus hijos, cómo van a ser tus hijos, qué color de ojos van a tener, de qué color de pelo van a tener, qué tipo de piel. Esa información está en tu cuerpo y de acuerdo a la teoría de la evolución, ese DNA, esa información va cambiando, se va mutando. Cambiar y mutar es lo mismo, para tratar de adaptarse al medio ambiente en el que vive y a las circunstancias que viven con el paso de los años. De hecho, la teoría de la evolución presupone millones de años para que estos procesos se den. Sin embargo, lo que supone la teoría de la evolución es que van a brincar de una familia a otra, como hablábamos anteriormente, que de un pez va a salir un reptil o va a salir, porque todo está en proceso de adaptación. Sin embargo, pues tenemos retos para estas leyes, para que estas leyes se cumplan. Por ejemplo, si tú te has dado cuenta, puede haber un cruce entre familias, por ejemplo, un burro con un caballo. Y de la cruza de estos sale una mula. La mula es híbrida. O sea, la misma naturaleza previene que esa mutación se siga reproduciendo, se siga multiplicando, y hasta ahí para. Entonces, lo mismo con las demás especies. Como que la misma naturaleza se protege, ¿no? Sí, y esto es una simple evidencia científica porque lo puedes ver. Así es. Pero también en la palabra de Dios habla al respecto. Pero antes de eso, tú te puedes dar cuenta que las naranjas siempre van a dar naranjas. No dan manzanas ni peras. Pueden dar naranjas más dulces, menos dulces, más grandes, de otro color. Pero no pueden dar peras o limones. Pero tampoco van a dar sapos. Exacto. Entonces están limitados por las leyes de la genética. Así es. Y hay citas al respecto, pero no tenemos tiempo. Ahorita que regresemos te vamos a dar unas citas que te van a sorprender cómo hablan de la genética en la palabra de Dios. Hola, pues ya estamos de vuelta y queremos leerte estas citas que te prometimos. Amor, ¿puedes leernos acerca de la Biblia y el DNA? ¿Qué dice la palabra al respecto? Así es. En Génesis 1, en el libro de los orígenes de la creación, dice: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. ¿Cómo puedes creerlo que esto fue escrito alrededor de 1800 años antes de nuestro Señor Jesucristo? Así y ya es. hablaba de que hay familias, hay géneros y que las frutas van a dar ese fruto de acuerdo a su género, de acuerdo a su familia. Ay, mira, la teoría o las leyes de la genética fueron descubiertas, lo que es el DNA, en 1953 por Watson y Crick. 1953. Ahora, la Biblia habla de esto también un poco más de 1000 años antes de nuestra era. En Salmo 139, 16 dice la palabra de Dios: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. ¿Cómo es posible que la palabra de Dios indica que hay un libro, un conjunto de instrucciones en las cuales se va a decir cómo va a ser formado mi cuerpo? Este libro es el DNA. Así es. Entonces ya viene en la palabra de Dios esta instrucción acerca del DNA. Otra área también, mi amor, por ejemplo, la biología. Según la evolución, ya habíamos hablado de esto, de la nada aparecen los primeros microorganismos, bueno, aparece el agua, luego los primeros microorganismos, y de ahí surge toda la creación. Y en 1859, todos han de saber quién fue Louis Pasteur. Es el que inventó la pasteurización, descubrió los microbios, pero también puedes darte cuenta que él ganó un premio Nobel, estableciendo que no existe la generación espontánea. Es decir, que los seres vivos no surgen de la nada. Entonces hay contradicciones aquí, de que si surgen o no surgen. La misma ciencia nos demostró en 1859 que no es así. Pero hay otros retos. Y creo que el reto más grande que tiene la teoría de la evolución hasta la fecha, desde hace 158 años, es el registro fósil. Es la evidencia de la cual reclaman que no hay evidencias científicas para la palabra de Dios,
pero las evidencias físicas son el reto más importante para la teoría de la evolución. Sí. Y uno de estos retos es, por ejemplo, hay estas capas de la Tierra, esas capas geológicas y son registros fósiles. Y de repente aparecen los primeros seres vivos, microorganismos reconocidos que eran los trilobitas, pero aparecieron de la nada y en una explosión se le llamó. La explosión cambriana, la explosión de la vida en el periodo cambriano, que son como 540 millones de años, de acuerdo a los científicos, ahí aparece la vida y son seres súper complejos. Entonces ellos mismos, los que están a favor de la teoría de la evolución, no tienen respuestas, porque no hay evidencia de otros seres menos complejos de los cuales surgen estos animalitos tan complejos que tienen ojos inclusive, que es un órgano súper complicado. Entonces, ¿de dónde vienen estos? Ahora, por 270 millones de años tienen registro de estos trilobitas hasta que desaparecen. No hay cambios, no hay variantes, no se transforman en otro organismo. Entonces, ¿qué pasa? No hay esta evidencia fósil que pueda comprobar. Por eso sigue siendo una teoría esta parte de la evolución. No la adaptación, sino esta parte. Entonces, sí tenemos estos problemas ahí para poder decir, es un hecho comprobado la teoría de la evolución. Y tú lo tienes que saber. Oh, mira, amor, ahí esta cita en segunda de Pedro, que habla justamente acerca de lo que estás mencionando, acerca de que cómo esos animales murieron por un diluvio. Ok. Dice, estos ignoran voluntariamente, Dios está hablando acerca de aquellos que no creen en la palabra, ¿verdad? Que no creen en los dichos que dice la palabra de Dios acerca de la creación, acerca del diluvio. Dice que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Aquí está hablando claramente acerca de un diluvio. Sí, y es bien interesante que ese mismo registro fósil favorece a la descripción que tiene la Biblia respecto de los sucesos que han acontecido. Por ejemplo, el diluvio. Hay registros fósiles en donde la preservación de esos fósiles es increíble, es extraordinaria. Normalmente cuando un ser vivo se muere, lo primero que sucede es que su carne, sus órganos se descomponen y solamente quedan los huesos. Y esos sí, bueno, pueden llegar a fosilizarse. Pero la mayor parte de los fósiles resulta que son fósiles completos, con su carne, es fosilizada. Y la manera como pueda llegar a suceder esto es que sean enterrados repentinamente bajo tierras y arenas, que los minerales previenen la descomposición. Entonces, esa es la explicación que los mismos científicos, y no creas que todos los científicos favorecen la teoría de la evolución. Hay muchos científicos que se están siendo un poquito más honestos en cuanto a la evidencia fósil y las evidencias que pueden encontrar, y están dudando de esta teoría de la evolución. Y hay muchos también que favorecen a la creación. Hay inclusive en California un instituto que se dedica a investigar la creación, el Instituto de la Creación en California. Pero bueno, es importante ser honestos, como decíamos, investigar un poco más. Realmente aquí el espacio que tenemos en este programa es muy limitado para poder compartir todas estas cosas. Lo que queremos es darte un poquito más de interés en estos temas, en el que tú mismo investigues, tú misma investigues. Hay muchos recursos ahora en las redes sociales. Solamente ve a una fuente que sea confiable, ¿verdad? Porque ahí va a haber muchísima información, pero va a institutos, ve a documentos científicos y investiga tú mismo y ponte a platicar de estos temas. No te quedes ignorante en las cosas que estamos hablando, pero definitivamente la ciencia puede corroborar muchas cosas que la palabra de Dios dice. Nada más quiero comentarte respecto de fósiles. Últimamente han encontrado fósiles. Esto es increíble, porque una de las cosas que también se habla es el tiempo, se habla de millones de años. De acuerdo al registro bíblico, solamente la humanidad y la creación tiene alrededor de 6.000 años. Estoy hablando de los seres vivos, de acuerdo a la cronología que da la Biblia. ¿Y sabías que se han encontrado huesos y registros fósiles de dinosaurios y que se encuentran en tan buen estado que parecen huesos normales? Se ha encontrado materia orgánica de piel, inclusive glóbulos rojos. Es imposible que estos tejidos puedan sobrevivir millones de años. Claro. Entonces cada vez la ciencia se está acercando más
poco a poco al registro bíblico. Qué importante es que nosotros tengamos este celo por la verdad y no renunciemos, no permanezcamos ignorantes, que Dios nos ha dado la palabra de Dios, pero también nos ha dado la ciencia. La ciencia fue confiada a la humanidad como un don de Dios. La palabra de Dios dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y yo te quiero invitar a que tengas celo y pasión por la verdad, que busques en la palabra de Dios y en la ciencia, y vas a ver cómo vas a encontrar esa verdad. Así es. Pues vamos a tener que despedirnos. Que el Señor te bendiga. Visítanos por favor en nuestra página de Facebook en Matrimonios 2M1. Y si quieres venir, ven todos los jueves a las 7 de la noche en la Iglesia Hispana Victoria aquí en Tulsa, Oklahoma. Hasta luego, Dios te bendiga. Te esperamos.